brazo en la Facultad de Medicina. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el curso de la CLS, la parte teórica. Es una parte bastante compleja. Recuerden que la CLS está orientado a una atención avanzada para el paciente. Esto de aquí en realidad es un curso un poco complicado. Algunas partes de pronto les va a parecer un poco cansadas. Se les va a dar, bueno, le he de pedir por favor que les envíen todo lo que es el libro de la CLS, de la American Heart Association, para que ustedes puedan revisar. Es un libro bastante complejo. Bueno, ¿de qué trata el curso de la CLS? Inicialmente, como vamos a ver aquí, ya están viéndoles, ya. Inicialmente lo que vamos a ver son los sistemas de atención. Posteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño en ACLS. Posteriormente, todo lo que es el enfoque sistemático del paciente. El enfoque sistemático, como van a ver, se refiere a todas las evaluaciones que debemos hacer con un paciente en quien vamos a hacer todo el ACLS, ¿no? Ya. Y posteriormente vamos a ver lo que son los casos clínicos. El ACLS es un curso que en realidad se apoya bastante en lo que es resolución de casos clínicos. El primer caso clínico que vamos a ver el día de hoy es el caso clínico para paro respiratorio. El día de mañana revisaremos todo lo que son los casos ya de atención cardiológica, también lo que es el evento cerebrovascular y la evaluación y el manejo post paro cardíaco, ¿sí? Entonces más o menos está dividido justo en lo que es la mitad del curso el día de hoy, la otra mitad del día de mañana. Bueno, ¿en qué se refiere a los sistemas de atención? Los sistemas de atención, sobre todo en el ACLS, nos especifican que nosotros debemos en nuestro sistema de salud tener un sistema de atención para este tipo de manejo de emergencias. ¿Sí? Entonces empezamos con lo que son personas, educación, el equipo, posteriormente a lo que son protocolos, políticas y procedimientos, posteriormente lo que son programas, organización y cultura, y finalmente lo que es la evaluación del todo el proyecto, podríamos decir, todo el sistema que se observa en lo que es la evolución final del paciente, la cual tiene que ser siempre evaluada. Entonces, cuando hablamos de la estructura, hablamos precisamente de lo que es cada persona, todo lo que es el equipo que vamos a formar. Aquí tenemos en nuestro país la mayor dificultad en lo que es protocolos, políticas y procedimientos, puesto que no hay protocolos específicos, ni todos los hospitales están capacitados para hacer una evaluación completa en un paciente que tenga una de las emergencias que vamos a ver, ¿no? Y algo importante en este tipo de sistema es la evaluación de la satisfacción del paciente, la calidad del programa y la seguridad del programa, ¿no? El proceso de mejora de la calidad consta de un ciclo continuo iterativo de evaluación sistemática de resultados, cuidados de reanimación, evaluación comparativa con los comentarios de todos los implicados y esfuerzos estratégicos orientados a corregir las deficiencias identificadas. Ya vamos a ver más adelante cómo es que esto se evalúa en nuestros sistemas de salud. Sí. Bueno, vamos haciendo una pausita, es porque como ya les han explicado, hay que ir cargando los slides para que no tengan problemas, ¿no? Bueno, de lo que yo tengo entendido, que me habían explicado, todos ustedes trabajan en un ambiente hospitalario, por lo que ustedes deben tener o deberían tener todo este sistema de evaluación. Bueno, la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Inicia con la vigilancia y prevención de un paro cardíaco, posteriormente el reconocimiento y activación del sistema de respuestas de emergencias, seguimos al RCP de calidad inmediata, luego a la desfibrilación rápida si es que esta es necesaria, y finalmente el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. ¿Ya? Los profesionales de cuidados primarios que se refieren aquí quiere decir todo el médico de cabecera, tanto dentro de la función hospitalaria
¿sí? Que nos vamos a encargar del manejo del paciente. Les pongo un ejemplo, digamos que estamos en una sala general de medicina interna, tenemos algún paciente diabético con una neumonía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vigilancia y prevención. Sabemos que es un paciente de riesgo, sabemos que es un paciente que tiene probabilidades, en el caso de una neumonía, de hacer una parada respiratoria si es que se complica, o alguna otra cosa, ¿no? Posteriormente vamos a lo que es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. En este caso, si ustedes son unos residentes, lo que harían es activar el sistema de su hospital. Por ejemplo, hay algunos hospitales que lo manejan como código azul. Eh, un ejemplo de un sistema bien establecido, lo he visto en el hospital metropolitano. Entonces, hay unas áreas, perdón, hay un activador, un botón que la enfermera puede activar dentro de la habitación, y eso activa un código azul, lo que es el código azul, ¿no? En otros hospitales grandes donde también he podido trabajar, como es en el hospital Eugenio Espejo, el código azul se hace a través de una llamada. Se avisa, puede ser la enfermera, el médico, el interno, te dan la señal de alerta, e inmediatamente se llama a la unidad de cuidados intensivos, puesto que ellos en este hospital son en estos dos hospitales son las unidades que van a dar el mayor manejo del paciente, ¿no? El RCP de calidad inmediata, que lo debería dar cualquier profesional de salud en cualquier nivel, es decir, lo debería hacer desde la enfermera al médico especialista, con las indicaciones que vamos a revisar más adelante. La desfibrilación rápida, obviamente rápidamente tenemos que llevar lo que es el coche de paro con el desfibrilador para poder evaluar lo que son los ritmos, si es desfibrilable, no desfibrilable, etcétera. Y el soporte vital avanzados y cuidado posparo cardíaco, que como les había indicado en estos casos, en los ejemplos específicos que yo les he dado, los hacen las unidades de cuidados intensivos. No sé exactamente cómo será su hospital. Entonces, por ejemplo, acá abajo en el flujo pueden ver que se dice equipo de intervención de paros cardíacos, ¿sí? Que en este caso es en el ejemplo es el personal de terapia intensiva, el laboratorio de cateterismo si es necesario, y al final la terapia intensiva. Un flujo adecuado sería, por ejemplo, también el paciente que en este caso que ha tenido un paro cardíaco extrahospitalario, es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Para eso está la educación de la población. Se ve que hay alguna alteración, algún problema, tenemos nuestro servicio del 911, que son quienes deberían llegar al activar el SEM. El SEM sería el 911. Tenemos el RCP de calidad inmediata, que lo debería dar los paramédicos que llegan, la desfibrilación rápida, que debería constar dentro de los equipos y la capacitación del personal, y los servicios de emergencias médicas básicos y avanzados, que eso será en el traslado al hospital, ¿no? Que se lo irá haciendo tanto durante el traslado como a la llegada a la emergencia. Y finalmente el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. Esto de cuidados posparo cardíaco es nuevo, ¿no? Bueno, ya no es tan nuevo, pero si ustedes revisan guías antiguas, ustedes no van a encontrar lo que es los cuidados posparo. Los equipos de médicos de emergencias y los equipos de respuesta rápida son la base fundamental para una reanimación rápida, ¿no? El paro cardíaco intrahospitalario suele estar precedido de cambios fisiológicos. En estudios recientes, casi el 80% de los pacientes hospitalizados con paro cardiorrespiratorio habían presentado signos vitales anormales, incluso hasta 8 horas antes de producirse el paro. Muchos de estos cambios pueden reconocerse mediante la monitorización rutinaria de signos vitales. Regresando al ejemplo que les había indicado, tenemos un ejemplo de un paciente diabético con una neumonía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La monitorización continua de los signos vitales nos va a ayudar, en este caso, a prevenir que se pueda dar una insuficiencia respiratoria o una parada cardíaca. La idea del equipo de respuesta rápida y del equipo de médicos de cabecera, en este caso, es decir, el personal de cuidado habitual, sería adelantarnos a que se produzca un paro cardíaco, evitar que se produzca un paro cardíaco, un problema respiratorio, estar siempre listos, ¿no? Porque eso aumenta la sobrevida del paciente.
Entonces, en el caso de que tengamos un paciente inestable, tendremos el equipo de respuesta rápida, el equipo de intervención de paros cardíacos y el equipo de cuidados intensivos. Como les había indicado, el equipo de respuesta rápida va a ser el personal, los médicos que están en ese momento, el médico de guardia. El equipo de intervención de paros cardíacos, o puede ser el mismo equipo de guardia del piso en el que tenemos al paciente, si es que es así la coordinación dentro del hospital, o puede ser el equipo de cuidados intensivos, que va a ser el que le va a seguir haciendo el manejo más adelante, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se hace una intersecación, podríamos decir así, de cada uno de los servicios, tanto del sistema de asistencia primaria, el sistema extrahospitalario y el sistema intrahospitalario, hasta llegar finalmente al alta del paciente, si es que es posible. Bien, bueno, dentro de la recomendación de la American Heart Association nos habla del RCP de alta calidad, ¿no? Es decir, esto cómo se lo hace con el reconocimiento temprano para sobrevivir al paro cardíaco. Al aprender las técnicas de un RCP de alta calidad, se tienen las herramientas necesarias para mejorar la evolución del paciente y salvar más vidas. Y sobre todo, obviamente, el pronóstico será mejor si es que nosotros nos adelantamos. ¿Ya? Entonces, cuando habíamos estado revisando toda esta parte de la evaluación del sistema que nosotros tenemos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir registrando, es decir, las variables, por ejemplo, del hospital, los antecedentes registrados al momento del paro, las variables del paciente, en lo que es antecedentes disponibles antes del paro, registrados después del paro, las variables del paro, es decir, todo lo que se ha registrado en el momento del paro, y las variables de los resultados, es decir, todo lo registrado después del paro cardíaco. Es decir, nosotros debemos hacer una retroalimentación de todo el evento. Si es que se presenta un evento en nuestra unidad hospitalaria, lo que está recomendado es hacer un feedback, no sé, una reunión para revisar todo lo que pasó desde antes de la presentación del paro cardíaco hasta el resultado final del mismo, con todos los integrantes del equipo de respuestas, todos los que estuvieron inmersos en la situación, así como el equipo de mayor experiencia, ¿no? Entonces hay muchas variables de comparación que se pueden utilizar, por ejemplo el reconocimiento de la emergencia, que sería el tiempo cero donde se inicia todo, el comienzo del RCP, cuánto tiempo fue, el primer shock con el desfibrilador, la intubación realizada, la primera adrenalina o el primer fármaco administrado intravenoso, y ustedes pueden seguir aumentando lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, cuando se cambió alguna de las maniobras, si es que hubo alguna respuesta positiva o negativa en el paciente, todo esto debe ser evaluado, ¿no? Aquí este de aquí es un ejemplo de lo que es la estandarización de del registro de todo lo que se hace dentro de una reanimación. Entonces, por ejemplo, arriba pueden ver los datos del evento, el lugar, si fue presenciado, no presenciado, monitorizado, cuáles fueron las intervenciones que se hicieron dentro del procedimiento, cuáles fueron las variables del evento. Me salto algunas partes porque hay muchas variables que se pueden ver. Por ejemplo, acá adelante esta parte les había puesto porque hay un registro de todos los fármacos que se realizaron, ¿no? Por ejemplo, tiempo, comentarios, signos vitales, ritmo, desfibrilación, medicamentos, dosis y vía. Es decir, todo tiene que ser completamente registrado. No recuerdo exactamente cuál es esto es de una guía internacional en la que te proponen cómo debes hacer el cuidado y el feedback de todo lo que se hizo dentro de un evento. Es decir, nosotros tenemos que ir aprendiendo de este evento, mejorando nuestra experiencia a través de este evento. Ya. ¿Qué es lo que es la evaluación comparativa? Justo es lo que les estaba indicando, ¿no? Lo que los datos se deben revisar, comparar sistemáticamente a nivel interno, y si es posible también se lo puede hacer a nivel externo.
¿Qué cambios debemos hacer? Medir, contrastar el nivel de atención, sobre todo evaluar cuál fue el resultado final, deberíamos decirlo así, del paciente, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tomar en cuenta algunas cosas, como por ejemplo aumentar los índices de actuación en el caso de RCP realizada por un testigo presencial, mejorar la realización de un RCP, reducir el tiempo hasta la desfibrilación, despertar la conciencia entre los ciudadanos, entrenamiento y educación entre profesionales y ciudadanos. Entonces lo más importante aquí es que tenemos que ir haciendo esta evaluación. Por ejemplo, observamos que nos estamos demorando mucho hasta la desfibrilación, pues para eso es la evaluación del procedimiento, ¿no? Bien, entonces, como les había dicho, en el ACLS vamos a ver ciertas cosas, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir la cantidad de necrosis miocárdica en pacientes con infarto agudo de miocardio para preservar la función del ventrículo izquierdo, prevenir insuficiencia cardíaca y limitar otras complicaciones cardiovasculares. Prevenir eventos cardíacos adversos graves como son la muerte, el infarto no fatal y la necesidad de revascularización urgente. Tratar las complicaciones agudas potencialmente mortales como son la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular sin pulso, taquicardias inestables, bradicardias sintomáticas, edema pulmonar, shock cardiogénico y complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio como son rupturas de válvulas. Recuerden, si es que en el ejemplo un paciente progresa a una ruptura de válvulas, va a ser una insuficiencia cardíaca severa que va a necesitar una intervención quirúrgica urgente. Empieza en el teléfono con la activación del SEM. Eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Todo el cuidado de toda la cadena del ACLS empieza con la activación del SEM. Sea este intrahospitalario o extrahospitalario, se hará una activación del servicio de emergencias médicas, que es lo que significa el SEM, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Electrocardiogramas prehospitalarios, notificación del centro receptor de un paciente con un posible infarto con elevación del ST, activación del equipo de cateterismo cardíaco para reducir el tiempo de reperfusión, revisión continua y mejora de la calidad. ¿Sí? Un ejemplo, igual en una de las unidades que he tenido la oportunidad de trabajar, cuando un paciente llega con una emergencia de este tipo a la emergencia, el diagnóstico se lo hace tan prontamente. Apenas tienes tú la sospecha de una elevación con el segmento de un infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST, se hace el llamado a lo que es el cardiólogo y se inicia también ya la activación de la sala de cateterismo. En este caso, este ejemplo puntual, más o menos se tenía un tiempo hasta de 40 minutos máximo en el que ya debía estar listo el angiógrafo. Por lo general en esta unidad tenía una evaluación por el cardiólogo previamente e incluso si era necesario un ecocardiograma. Después de hacer la reperfusión pasaba a lo que es la unidad de cuidados intensivos, donde se hacían los cuidados subsecuentes, posteriormente a sala general, y allí se hacía nuevamente una evaluación con electrocardiogramas, ecocardiogramas si era necesario, y se implantaba también ya lo que es un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Sí? Entonces siempre se hacía esta revisión de todos estos protocolos, cómo habían funcionado, entre otras cosas. Dentro de lo que son los componentes dentro del hospital, es justo lo que les había indicado, ¿no? Todo lo que es la activación del laboratorio, el ingreso a la terapia intensiva, la actuación del médico de urgencias o el médico de atención inicial, que deben estar listos, y los líderes dentro del hospital, que son los que tienen que ir manejando estos tipos de casos, ¿no? En lo que es el accidente cerebrovascular agudo, el sistema de salud ha logrado importantes mejoras en la atención de los accidentes cerebrovasculares gracias a la integración de la educación pública y el servicio de atención telefónica de emergencias y triaje. Pero esto es más ciertamente en relación a los creadores del documento, ¿no? Que es Estados Unidos. Por lo general aquí nosotros no tenemos en todas nuestras unidades el tratamiento fibrinolítico apropiado. Sin embargo, debemos dar la mejor atención posible a los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? El reconocimiento del evento vascular por el personal del servicio de emergencias. Tenemos que tener hospitales preparados para tratar el evento y tener un acceso a la información, así como esas redes de telemedicina, que sería lo más útil, ¿no? En el caso de que ustedes no tengan
toda la experticia diagnóstica con la imagen y todo esto, debería ser posible tener redes de telemedicina, con lo cual nos podríamos comunicar con centros de mayor complejidad que nos ayuden en el manejo inicial y también se coordine la transferencia a este tipo de unidades, ¿no? Ojalá algún momento tengamos esto en nuestro país. ¿Y qué es la atención posparo cardíaco? Pues es algo muy importante que ha venido en la última década haciéndose el énfasis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que se debería implementar un sistema multidisciplinario estructurado de atención con un método de tratamiento uniforme para los pacientes en posparo cardíaco. Sí, aquí indican lo que es el manejo específico de la temperatura, que esto hablaremos más adelante, optimización de la ventilación, hemodinamia, reperfusión coronaria inmediata con la intervención percutánea, pronóstico, cuidado neurológico y otras intervenciones estructuradas. Recordando que los pacientes que logran el retorno a la circulación espontánea después de un paro cardíaco presentan una combinación compleja de procesos fisiopatológicos que es el síndrome postparo cardíaco. Es decir, el paciente puede tener alteraciones como lesión cerebral posterior al paro cardíaco, disfunción miocárdica, isquemia sistémica o lesión por reperfusión, así como cualquier otra lesión que se haya podido desencadenar secundario al paro, ¿no? El síndrome postparo cardíaco tiene una importancia primordial en la mortalidad de los pacientes. Entonces esto también es algo que nosotros debemos ir cambiando en nuestro país, la mentalidad, ¿no? A veces hay el paciente que tiene una parada cardíaca, a veces llegan con un infarto evolucionado, tú dices en este caso ya hay lesión miocárdica, tenemos que ya hubo la isquemia, ya se presentó la isquemia y todo eso, pero el paciente va a presentar algunas otras sintomatologías, va a presentar una alteración de su pronóstico, de su calidad de vida, y esto también está dentro del cuidado posparo. No es simplemente que el paciente hizo un paro cardíaco, está evolucionado y nada más. Igual en el paciente en el que estamos atendiendo, nosotros tenemos que ir evaluando cada una de estas de esta evolución, podríamos decir así, del paciente. El manejo específico de la temperatura. Aquí lo que se indica que es sobre todo para pacientes adultos comatosos, en los cuales después del paro cardíaco hay que mantener una temperatura constante entre 32 y 36 grados centígrados durante al menos 24 horas. Esto por lo general aquí todavía no está bien implementado, ¿no? Pero es algo que hay que saber, en algún momento va a ser implementado en todos los hospitales, eso espero. La optimización de la ventilación y de la hemodinamia. Bueno, aquí se ajustará obviamente a las alturas de la ciudad en la que estés. Sé que ustedes están en Guayaquil y bueno, pues la saturación del oxígeno debería ser mayor o igual al 94% en este caso, ¿no? No siempre, no hay que utilizar oxígeno a ciegas, utilizar el oxígeno al 100%, una gran cantidad de líquido, sino ir ajustando a cada paciente, porque recuerden que el oxígeno también puede ser tóxico. Hay que evitar la ventilación excesiva del paciente porque también puede afectar la hemodinamia, pueden haber alteración de las presiones intratorácicas y esto podría disminuir tanto el flujo cerebral como incluso alterar las maniobras torácicas, intratorácicas que tienen un efecto sobre la circulación coronaria. ¿Sí? Entonces siempre también tomar en cuenta eso, la ventilación excesiva también es algo negativo, así como el oxígeno excesivo. La reperfusión coronaria inmediata con intervención coronaria percutánea. Bueno, entonces ustedes saben que en todo paciente en el que haya una oclusión de las arterias coronarias, el paciente tendrá que ser trasladado a un centro donde se pueda hacer una terapia de reperfusión coronaria, ¿no? Y una angiografía previamente. El control glucémico. Por lo general lo que se recomienda es que se mantenga unas glucosas entre 80 a 110 miligramos decilitro. Recuerden lo que nos indican las guías, ¿no? Tanto para el paciente diabético no diabético, lo que nos aumenta más la mortalidad son los picos, ¿no? O que el paciente haga hipoglicemia o que haga hiperglicemia, más asociada a la mortalidad a la hipoglicemia.
La educación, implementación y equipos. La cadena de supervivencia es una metáfora usada por organizar y describir el conjunto integrado de acciones coordinadas en el tiempo que son necesarias para conseguir la mayor tasa de supervivencia tras un paro cardíaco. Entonces, estos eslabones se pueden optimizar recurriendo a estrategias de implementación y educación basadas en la evidencia. Acuérdense cómo han cambiado los eslabones para los que ya van algunos años siendo médicos, ¿no? Entonces simplemente esto se va optimizando buscando la mejor atención posible. Y la necesidad de los equipos. Bueno, se ha indicado que el paro cardíaco intrahospitalario sigue teniendo una mortalidad alta porque obviamente son pacientes que tienen alguna alteración o alguna lesión previa, lo cual les confiere una mayor mortalidad. La tasa media de supervivencia es aproximadamente de 24% y hay que tomar en cuenta que hay muchos pacientes con fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso que también están asociados a esta alta mortalidad, ¿no? El sistema de respuesta rápida, como se les había indicado, tenemos que tomar en cuenta que una gran cantidad de los paros cardíacos están en relación a alteraciones hemodinámicas, alteraciones respiratorias. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos para la evaluación oportuna del paciente, es decir, anticipar una parada cardíaca, una parada respiratoria. Es por eso que el sistema de respuesta rápida no solo es el sistema, no solo debemos encaminarlo como el sistema o el grupo de profesionales que acuden rápidamente cuando hay una parada cardíaca, sino el personal que está en el cuidado continuo del paciente, que hace una evaluación rápida, previa, antes de que se produzca una lesión. Entonces, se han dado muchas recomendaciones de los cuáles son los signos de alarma que deberíamos tener en un paciente hospitalizado, un paciente que tiene alguna alteración, y estas son vida aérea amenazada, frecuencia respiratoria inferior a 6 respiraciones por minuto, superior a 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos por minuto o superior a 140 latidos por minuto, una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, una hipertensión sintomática, una disminución imprevista en el nivel de conciencia, una agitación inexplicable, convulsiones, reducción importante de la diuresis y preocupación subjetiva por el paciente. Haré énfasis sobre todo, bueno, las que están arriba son bien obvias, vamos por las dos de abajo, que es algo que quería hacerles un énfasis. La reducción importante de la diuresis. Esto nos permite ver cuando el paciente está haciendo algún tipo de disminución de volumen circulante o alguna lesión renal adicional. Entonces muchas veces no nos fijamos en cosas tan sencillas como la diuresis del paciente durante la hospitalización y la preocupación subjetiva del paciente. Han escuchado algunas veces a alguno de sus compañeros de guardia, le entregan el turno y les dice: el paciente, están los signos bien y todo eso, pero hay algo que no me gusta del paciente, hay algo que está alterado en el paciente a pesar de que sus signos están bien. Entonces muchas veces incluso esa preocupación puede ser suficiente para que nosotros estemos pendientes del paciente, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos nosotros de los estudios publicados? Hay un sonido, hay una música o algo. Ya. Bueno, la mayoría de estudios han constatado que ha habido un descenso del 17 al 65% de la tasa de paros cardíacos tras la intervención, ¿no? Entre otras ventajas, tenemos la disminución en los traslados urgentes sin planificar a la UCI, la reducción de la estancia hospitalaria en UCI, reducción de las tasas de morbi-mortalidad postoperatoria, mejora de las tasas de supervivencia al paro cardíaco. Les pongo un ejemplo en relación a lo que habíamos visto en el slide anterior y imaginemos que tenemos un paciente con un problema cardíaco, tiene alguna valvulopatía o cualquier alteración de la hemodinamia cardíaca. Nosotros podemos observar que el paciente empieza a hacer una disminución de la diuresis y podemos constatar en una gasometría que empieza a haber una acidosis, ¿no? Entonces este paciente en este caso no ha hecho una parada cardiorrespiratoria, no ha hecho una insuficiencia complicada. Entonces nosotros podemos trasladar al paciente planificadamente a la unidad de cuidados intensivos para que se haga el manejo, cuidados intensivos o cuidados intermedios, y se evite así
a progresar a la parada cardíaca, ¿no? Esto es lo que nos explicaba específicamente en los slides anteriores. Pero esta implementación del sistema incluye, como los dice aquí, un cambio cultural importante en la mayoría de los hospitales, ¿no? Hay que diseñar un programa, hay que educar a los médicos que están a cargo de los pacientes. Muchas veces tenemos que sortear la falta de recursos. Incluso algo aquí importante que dice aquí es el temor de llamar al equipo, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay residentes en los hospitales que por miedo de que les hablen, les digan que por qué no ve al paciente, por qué está mal, a veces intentan mantener al paciente hasta que llegue el siguiente equipo, ¿no? Al siguiente turno y decir, no, en mi turno estaba bien. ¿Y por qué no llamaste? En realidad, porque en realidad tenía miedo o no sabía qué hacer, ¿sí? Entonces, por eso es la educación, por eso es que todas las personas que trabajamos en el ambiente hospitalario deberíamos tener una certificación ACLS. Vamos al segundo punto del orden del día, lo que es la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño. ¿Sí? Bueno, entonces, como introducción se indica que la mayoría de los intentos de reanimación con éxito requieren que los profesionales de la salud lleven a cabo varias intervenciones de forma simultánea. Si bien un único testigo presencial con conocimientos de la técnica de RCP puede reanimar a un paciente tras los primeros instantes del colapso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la dinámica del trabajo en equipo? Si tú estás solo, pues tú eres el que inicias el manejo del paciente, ¿no? Pero cuando actives el sistema de respuesta a emergencias o el sistema de respuesta rápida de tu hospital, va a llegar más personal, va a llegar los otros profesionales o el mismo equipo. Entonces tú tendrás que interactuar con este equipo y dependiendo de esta interacción, de este conocimiento, también se va a tener un efecto sobre el pronóstico del paciente. Les pongo un ejemplo, digamos, nosotros estamos nos peleamos, hay alguien que no trabajamos bien o de pronto hay alguien que no sabe hacer las cosas que les pedimos y pueden retrasarse administración de medicamentos, nueva desfibrilación o cualquier otra intervención, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, siempre tiene que ser un grupo que trabaje bien, ¿sí? Entonces siempre va a haber un líder del equipo. Aquí el líder del equipo es el que organiza el equipo, supervisa las actuaciones individuales de los miembros del equipo, informa a los miembros del equipo, coordina una respuesta de equipo, entrena, asesora, facilita explicaciones y se centra en el cuidado integral del paciente, ¿no? También va a ayudar a los miembros del equipo a comprender que determinadas tareas se realizan en una forma concreta y deberá explicar al equipo la importancia y por qué es esencial. Por ejemplo, comprimir el centro del pecho fuerte y rápido. Entonces imaginemos ahora cada uno de nosotros que somos el líder del equipo. Nuestro compañero está haciendo una compresión de baja calidad. Entonces tú como líder de equipo deberás decirle: comprime el centro del pecho fuerte y rápido, porque esto nos ayudará a tal cosa, ¿no? Garantizar una expansión torácica completa, reducir el mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas o evitar una ventilación excesiva, ¿sí? Entonces, mientras cada uno tiene su trabajo dentro del equipo, el líder es el que tiene el cuidado completo del paciente, toma decisiones y ayuda a cada uno de los personales del equipo. Y no solo, como aquí en el ejemplo, en lo que es compresiones y ventilación, también en lo que es medicación, en el cuidado. Por ejemplo, vamos a desfibrilar, si de pronto alguien está cerca, está en contacto con el paciente, alertarle de una forma adecuada, una forma educada, todo lo que se debe hacer, ¿no? Se puede dar soporte a cualquier miembro del equipo. Los miembros del equipo deben tener la máxima competencia en las habilidades para que estén autorizados en función de su nivel de práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los miembros del equipo? Identificar con claridad las tareas de su función, estar preparados para cumplir las responsabilidades de su función, tener práctica suficiente en las habilidades de reanimación, conocer los algoritmos y comprometerse en el éxito de la reanimación, ¿ya? Bueno, entonces, algo de aquí muy importante es que deben ser las personas que mayor competencia tienen.
Es decir, si tú eres el líder del equipo, le dices, por ejemplo, digamos, aquí veo algunas personas conectadas. Digamos, Andrea, tú eres experta en intubación, sabes manejar bien la vía aérea, pues entonces tú te encargas de vía aérea. Evelyn, por ejemplo, acá tú eres experta en tomar muestras, en canalizar vía, en administración de fármacos, en diluciones y todo eso, pues tú te encargas de eso. Catherine, tú eres experta, cuando te vi la última vez, haces un masaje cardíaco de una calidad excelente. Entonces, junto a, yo que sé, Verónica, son las personas que se van a encargar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, buscas la persona que está más capacitada. Aquí vemos bueno, más adelante en los siguientes slides lo vamos a ver poco a poco, pero quiero que vean esta imagen, ¿no? En el centro está el paciente, ¿sí? Aquí tenemos un triángulo. Si ven, los de arriba forman un triángulo, que es el triángulo de reanimación, es decir, está comprometido lo que es vía aérea, el compresor y aquel que maneja el DEA, el monitor o el desfibrilador, ¿sí? Hacia la parte de abajo podemos ver el líder del equipo. Como ven ustedes, ahí están unos pasitos, ¿no? El líder del equipo se desplaza, evalúa al paciente, observa el trabajo de cada uno de los equipos, de los integrantes del equipo, como podemos ver, ¿no? No específicamente, sí da órdenes, no dentro del ámbito de jerarquía, sino de organización, ¿no? Hay un encargado del registro de todo lo que ha pasado. Como habíamos visto estos formularios anteriores, por lo general se busca que haya alguna persona que esté encargada, y es la persona que nos va recordando, como ya vamos a ver, y hay alguien que está encargado de lo que son vías, medicamentos, que por lo general son las enfermeras, ¿no? En nuestro caso. Algunos médicos ya no somos tan buenos en canalizar vías, en administrar medicamentos, conforme nos vamos especializando en alguna cosa específica. Entonces nosotros siempre necesitamos de nuestras enfermeras, ¿no? Sin enfermeras no se hace el hospital, así como sin médicos. Bueno, vamos a ir revisando cada uno de los labores, ¿no? Entonces vamos a ver la primera parte del triángulo de la reanimación, que es el compresor, ¿sí? Entonces cada 5 ciclos o 2 minutos cambia por la persona que está al lado del desfibrilador, ¿ya? Cada 5 ciclos o 2 minutos, acuérdense de esto. El compresor es el que evalúa al paciente, realiza 5 ciclos de compresiones torácicas, se intercambia con el DEA, el monitor o desfibrilador, o sea, la persona que esté teniendo cualquiera de estos tres, cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si presenta signos de fatiga. ¿A qué se refiere con evalúa al paciente? Es aquel que está revisando si hay circulación, si hay respiración, ¿ya? Y aquí es importante que si es que es necesario, se va a cambiar antes si es que está fatigado, ¿sí? Y lo óptimo es decir, es avisar siempre, ¿no? Este es el 5.º ciclo, procedo a cambiar, o estoy fatigado, por favor reléveme en el siguiente ciclo, ¿sí? Siempre avisando. El que está en el DEA, monitor o desfibrilador, ¿por qué está puesto todo esto? ¿No? Porque a veces de pronto no tenemos el DEA, estamos con un monitor, o a veces no tenemos un desfibrilador y solo tenemos el externo automático. Eso es importante también. Ustedes deberían familiarizarse con el equipo que tengan en su unidad de salud. Es decir, actualmente los equipos que disponemos, los equipos más nuevos, tienen tanto cardioversor, desfibrilador, como marcapasos externo y sirven de monitor. O sea, son completos, pero ustedes deben aprender a manejarlo. Igual, como habíamos visto, cada 5 ciclos o 2 minutos cambia a hacer las compresiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta persona trae y utiliza el DEA, monitor o desfibrilador, se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si presentara signos de fatiga, idealmente durante el análisis del ritmo, ¿no? Estamos haciendo un análisis del ritmo y ese rato es el que cambiamos. Si hay un monitor, lo coloca en un lugar donde el líder del equipo y la mayoría del equipo pueda verlo con facilidad. La vía aérea, ¿qué es lo que hace esta persona? Abre, mantiene la vía aérea, proporciona la ventilación e introduce los dispositivos para la vía aérea. Por esto es una persona que tiene que ser bastante bien entrenada en lo que es vía aérea, o al menos el que mayor experiencia tenga dentro del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el líder del equipo?
Cada líder del equipo debe contar con un líder perfectamente definido. Este va a asignar los roles a los miembros del equipo, va a tomar decisiones sobre el tratamiento, proporciona retroalimentación al resto del equipo según sea necesario y asume la responsabilidad de las funciones no asignadas. Es decir, ¿a qué se refiere esto? De pronto hay algo más que hacer, hay alguna intervención más, digamos todos están ocupados, por ponerles un ejemplo, hay que tomar una gasometría, pues el líder del equipo es el que irá llenando los huequitos si es necesario, ¿no? Y algo importante es el que toma las decisiones sobre el tratamiento. Entonces el líder del equipo debería ser la persona que mayor conocimiento tenga en ACLS, tanto de lo que es evaluación del paciente, reconocimiento de ritmos cardíacos y utilización de fármacos, ¿sí? Entonces la persona que idealmente debería saber más en este caso. Y la persona que hace los accesos intravenosos, intraóseos y administra los medicamentos es por lo general en nuestras áreas usualmente son enfermeras, ¿no? Las que nos ayudan con esto. Como ustedes pueden ver en este plan, nosotros tenemos 6 personas que son las que están integrando este equipo. Si es que hay menos personas, pues tendrá que hacerse así, ¿no? De pronto el líder del equipo sea el que también está haciendo el registro, o de pronto es el que está manejando la vía aérea. Muchas veces cuando hacemos un manejo de vía aérea avanzada, bueno, no precisamente avanzada, a veces puede ser bolsa mascarilla, o de pronto si estamos con vía aérea y mientras estamos haciendo alguna intervención alguien más nos ayuda con las ventilaciones. Entonces muchas veces aquí en la vía aérea pueden estar 2 personas, ¿no? Alguien que le ayuda con con lo que es insumos, con lo que es de la bolsa mascarilla, etcétera, ¿no? Y bueno, esto dependerá de nuestro hospital cómo lo haga. Lo que sí es importante es que no debe haber muchas personas. Cuando hay demasiadas personas dentro de la sala, todo tiende a entorpecerse, ¿sí? Alguna vez en el hospital en el que trabajaba, nosotros teníamos unos beepers, ¿no? Entonces te llegaba allí, te decía código azul, habitación tanto. Entonces todo el mundo iba corriendo, todos los jefes de guardia íbamos corriendo, íbamos con todos nuestros internos ahí cuando éramos posgradistas y eso. De pronto alguna vez llegamos como 15 personas a una sala, ¿no? Entonces llegamos, justo había alguien que era el líder sobre mí, y observamos cómo incluso hasta la enfermera ya se le hacía difícil caminar para administrar los medicamentos, ¿no? Entonces con el líder decidimos retirar a todo nuestro grupo para que quede solo las personas que eran necesarias, ¿no? Ahí sí se aplica el mucho ayuda, el que poco estorba, cuando hay mucha gente, ¿no? Vamos al siguiente grupo de slides. Me faltaba el encargado del registro, ¿no? El encargado del registro va a registrar la hora de las intervenciones y de la medicación y avisa cuándo se deben llevar a cabo las próximas. Es decir, el líder del equipo dice vamos a administrar tal medicación y al tanto tiempo vamos a administrar una nueva dosis. Entonces el encargado del registro, él te registrará justo la hora a la que se administró y cuando ya toque la siguiente él recordará, dirá han pasado tantos minutos desde la administración de tal fármaco, ¿no? Registra también la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones y transmite estos datos al líder del equipo y al resto del equipo. Entonces, si es que, por ejemplo, el encargado del registro observa que está habiendo una pausa excesiva entre las compresiones y la evaluación de la respiración, del pulso, pues es su obligación informar al líder del equipo y a todos, ¿no? Este encargado del registro es bastante importante. Hay algunos hospitales, como les había indicado, recuerden el formulario que vimos en uno de los slides iniciales,
hay que ir guardando todo. ¿Esto por qué les ayuda? En el caso de que en algún momento haya una auditoría o incluso algún problema legal que nos pueden acompañar, esta hojita te puede servir mucho. De igual manera, una experiencia propia, ¿no? Alguna vez fui a evaluar a un paciente. Cuando se activó el código, el paciente había estado realizándose una diálisis y había hecho una parada cardíaca. El paciente, cuando yo llegué, ya tenía livideces, ya eh, no había nada de reflejos, entre otras cosas. Entonces había un grupo que de los primeros que llegaron, que ellos estaban intentando dar una reanimación, ¿no? Además de que el paciente no tenía pronóstico. Bueno, pues entonces mi grupo, que en ese entonces estaba en el área de la unidad de cuidados intensivos, que éramos los que teníamos que venir a hacer el manejo final, y que conocíamos que era un paciente que no tenía un pronóstico, decidimos que se pare todo lo que es la reanimación, ¿no? Posteriormente hubo un problema. Me parece que uno de los médicos que estaba a cargo había puesto una queja con lo que es todo el manejo que se hizo, ¿no? Entonces había una reunión, habían estado todos los que estaban allí, todo el mundo les estaba llamando la atención. Yo llegué y comenté en realidad lo que pasó. No se había registrado eso, no se había registrado las condiciones en las que el paciente inició y por cuál se decidió no hacerle reanimación. Entonces, una vez que entré, comuniqué todo lo que pasó. La reunión terminó inmediatamente, pues porque no había nada de poca calidad en la RCP, sino no se inició la RCP porque no tenía ninguna indicación. Este es un modelo que nos muestra la American Heart Association de cómo debería realizarse al menos todo lo que es el flujo, ¿no?, del tiempo. Entonces, llegada del profesional de salud 1, es decir, en este caso tú llegas, en el segundo 0, confirmas la seguridad de la escena, gritas pidiendo ayuda, si es que estás afuera, o si no, si es que estás dentro del hospital, simplemente llamas al resto del equipo, pides que se haga la llamada de terapia intensiva o lo que sea, y tú eres el que empieza a hacer las compresiones, ¿no? El siguiente profesional que llega es el profesional que debe llegar con un DEA o con el monitor o desfibrilador o lo que tengas, ¿no? Y hay que empezar ya lo que es el manejo de compresiones vía aérea y ya la evaluación con el DEA. A la llegada del tercer profesional, este profesional es el que se vaya a hacer cargo propiamente dicho de la vía aérea, ¿no? Entonces, posteriormente puede seguir llegando más personas, como ven acá abajo, la llegada del equipo de reanimación, y puede conformarse ya un equipo completo, o de pronto es un equipo que ya te releva. En este caso, digamos, un equipo de terapia intensiva sobre los cuales está la responsabilidad del manejo de este tipo de casos dentro del hospital. Pues tú te retiras y se queda a cargo el equipo, ¿no? Bien. Bueno, entonces aquí tenemos algunas comparaciones de cuáles son los líderes. He tomado algunas para que no sea tan cansón, solo unas pocas, las más importantes. Entonces, el líder define claramente todas las funciones de los integrantes y del equipo en el entorno clínico, y los miembros del equipo realizan tareas claramente definidas y son apropiadas a sus niveles de competencia. Piden una tarea o función nueva si no es capaz de realizar la que tiene asignada porque supera su nivel de experiencia o competencia. Lo incorrecto: el líder del equipo se niega a asignar tareas a los miembros del equipo disponibles, asigna tareas a miembros del equipo que dudan de sus responsabilidades, distribuye tareas de forma desigual, dejando a algunos con mucho que hacer y a otros con poco. Y los miembros del equipo, lo incorrecto es evitar aceptar tareas y aceptan tareas que exceden su nivel de competencia o experiencia. Recuerden esto: si tú no sabes intubar, obviamente tú no vas a manejar la vía aérea del paciente que necesita intubación. Si tú no sabes manejar el desfibrilador, pues que lo haga el que sepa, ¿no? Siempre tiene que ser de esa forma, y el líder del equipo es el que tiene que distribuir todas esas indicaciones, ¿no?, todas esas responsabilidades. Recuerden, ahí siempre tenemos que conocer nuestras limitaciones en medicina. Todos los miembros deben conocer sus propias limitaciones y el líder también ser consciente de las carencias,
Por lo tanto, se puede solicitar profesionales de apoyo cuando sea necesario, ¿no? Entonces les debe haber pasado alguna vez un paciente con una vía aérea difícil. ¿Qué es lo que haces? Si puedes, llamarás a un anestesiólogo, alguien que sea experto en esto, ¿no? Esto, como aquí lo indica, no es un signo de debilidad ni de incompetencia pedir refuerzos. Es preferible obtener más ayuda de la necesaria que no tener la suficiente, o quedarte tú con un paciente que no puedes manejarlo y que tenga una mala evolución porque simplemente no pediste la ayuda, ¿no? El resumen y la reevaluación. Una función esencial del líder del equipo es supervisar y reevaluar el estado del paciente, las intervenciones realizadas, los hallazgos de la evaluación. Es considerable que el líder resuma esta información en voz alta para ir comunicando regularmente al equipo cómo va la situación, repasar el estado del intento de reanimación y comunicar el plan para los próximos pasos. Recordar que la evolución del paciente puede cambiar, mostrarse dispuesto a cambiar los planes del tratamiento y adaptar el diagnóstico diferencial inicial, pedir información y resúmenes de la situación también al encargado de llevar el registro de actuación, es decir, el registro de actividades. Entonces, en este caso les pondré un ejemplo, ¿no? Recordemos el ejemplo inicial que habíamos tomado. Este es un paciente diabético que tiene una neumonía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hará? Hace una insuficiencia respiratoria y posteriormente hace una hipotensión. Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, mientras el líder del equipo está trabajando, mientras todos están trabajando, haciendo lo que tienen que hacer según sus designaciones, el líder del equipo tiene que dar información, ¿no? Entonces, el líder en voz alta hace un resumen de lo que está haciendo. Si yo les pondré un ejemplo, este es un paciente de 65 años con un diagnóstico previo de diabetes que fue admitido hace 3 días por una neumonía. El día de ayer no se encontró ninguna alteración de importancia. El día de hoy en la mañana, desde las 5 de la mañana, se ha observado un mayor requerimiento de oxígeno hasta que a las 7 de la mañana la enfermera alertó de cianosis y respiración anormal del paciente, por lo cual yo estoy sospechando que hay una insuficiencia respiratoria. Les pondré un ejemplo aquí, de pronto en relación con alguna otra alteración, porque el paciente está taquicárdico, digamos que por ejemplo está con una frecuencia de 140 latidos por minuto. Entonces yo pienso en este caso que es una descompensación cardíaca, probablemente está haciendo una arritmia y vamos a hacer la evaluación a través del análisis del ritmo. Este es un ejemplo de lo que debe ir haciendo el líder, ¿no? Cada cierto tiempo debes ir resumiendo, debes ir indicando qué es lo que hiciste, qué es lo que ha hecho el grupo, y de igual manera si algo te olvidas o algo no recuerdas bien, pues tienes que irle avisando, a pedirle ayuda también a la persona que está registrando, ¿no? ¿Qué es el circuito cerrado de comunicación? Al comunicarse con los miembros del equipo hay que establecer un circuito cerrado, es decir, el líder da un mensaje, una orden o tarea a un miembro del equipo. Al recibir una respuesta clara con contacto visual, el líder del equipo confirma que el miembro ha oído y ha comprendido el mensaje. Antes de asignar otra tarea, el líder espera oír que el miembro del equipo confirma que ha realizado la tarea. Les pongo un ejemplo. Tenemos que administrar adrenalina, por ponerles un ejemplo. Entonces el líder tendrá que decirle a la persona encargada: por favor, administra adrenalina en tal dosis, por tal vía, en tanto tiempo. Y cuando la persona que escuchó que es la que administra los medicamentos, tendrá que decir: ok, voy a administrar tanto de adrenalina con tal dosis en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se hace todo lo que es el circuito cerrado. Tú corroboras que la información ha llegado a ti de la forma adecuada, ¿sí? Y que es lo que quiere el líder. De pronto el líder se equivocó, digamos, tú escoges otra dosis. Entonces, al repetirlo, el líder puede escuchar que recibió una dosis anormal, o incluso que indicó una dosis anormal, o incluso cada uno de los integrantes pueden volverle a escuchar y también alertar de una dosis anormal de un medicamento, ¿no? De igual manera, cuando se haya administrado, avisará que se ha administrado para saber que se ha hecho el paso indicado y que se puede dar otra orden o que se puede seguir con otro paso de la reanimación, ¿no?
Entonces aquí tenemos otro ejemplo del correcto e incorrecto. Que hace el líder de equipo? Asigna otra tarea tras recibir confirmación oral de que la anterior ya se ha realizado. Por ejemplo, ya se ha colocado un acceso intravenoso, entonces administre 1 miligramo de adrenalina. Los miembros del equipo cierran el círculo, informan al líder cuando se inicia o termina una tarea. Por ejemplo, acceso intravenoso realizado. Cuando haya administrado la adrenalina, tendrá que decir: he administrado 1 miligramo de adrenalina por el acceso intravenoso. Lo incorrecto del líder: asigna más tareas a un miembro del equipo sin preguntar ni recibir la confirmación de que ya se ha completado otra anterior, y de los miembros del equipo administran fármacos sin confirmar verbalmente la orden con el líder del equipo, olvidan informar al líder del equipo tras administrar un fármaco o realizar un procedimiento. Esto es común, ¿no? Entonces tú le dices, tú X persona, por favor administra tal medicamento, y luego le coges una muestra de esto y luego haces tal cosa. Entonces le vas cargando de cosas sin que haya acabado, ¿no? Otro ejemplo es de lo correcto: el líder de equipo instruye a los miembros del equipo para que hablen claramente, y los miembros repiten la orden del medicamento o cuestionan una orden ante la más mínima duda. Entonces dicen: a ver, administre 10 miligramos de adrenalina por vía intravenosa. Entonces tú puedes cuestionarla, ¿no? Decir, aunque no seas el líder, decir, esta no es la dosis para reanimación. Entonces se puede corregir y evitar una administración inadecuada de un fármaco. Lo incorrecto: el líder del equipo farfulla, habla con frases incompletas, da mensajes y órdenes imprecisas de administración de medicamentos, fármacos, grita, chilla, y los miembros del equipo se sienten intimidados por los mensajes concisos y claros, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es siempre tienes que tener en cuenta lo que es la educación, ¿no? Si es que tú eres un líder de equipo y gritas a tu equipo, maltratas a tu equipo, el trabajo no va a ser para nada bueno, ¿no? Otro ejemplo del correcto e incorrecto: el líder y miembros del equipo hablan con un tono de voz controlado, agradable, evitan gritar o mostrarse irritados si no se les entiende inicialmente, o confirman las tareas completadas, y el líder del equipo confirma las tareas completadas correctamente diciendo gracias, buen trabajo. Nunca se olviden de eso. Cuando trabajas así, mantienes al equipo sereno, el equipo está concentrado en lo que está haciendo. Si es que en vez de eso subes la voz, van a empezar a hablar. Si es que tú gritas, también se pueden mostrar agresivos y no pueden interesarse por el trabajo, ¿no? Si tú empiezas a gritar a toda la gente, pues obviamente no van a trabajar adecuadamente. Bueno, ahora vamos a revisar todo lo que es el enfoque sistemático. Denme un segundito, les subo los siguientes slides. Ya, bueno, el enfoque sistemático lo que nos habla es tener un sistema de evaluación al paciente. Debemos ser ordenados para la evaluación del paciente. Eso nos va a permitir una mejor llegar más fácilmente al diagnóstico, evaluar todos los problemas del paciente y tener un mejor desenlace sobre el paciente, ¿no? Entonces todos nosotros utilizamos un enfoque sistemático, incluso desde que estudiamos, ¿no? Para todos los pacientes con paro cardíaco o cualquier otro tipo de lesiones. En el caso del paciente, el equipo tiene que prestar soporte, restablecer oxigenación, ventilación, circulación efectiva y restaurar la función neurológica, ¿no? Entonces un objetivo intermedio de la reanimación es restablecer la circulación espontánea. Las acciones sistemáticas que vamos a ir utilizando son la evaluación del soporte vital básico, ¿sí?, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Entonces este es el orden que nosotros debemos seguir para seguir avanzando, ¿no? Entonces vamos con lo que es esto, ¿no? La impresión inicial: el profesional realiza una comprobación visual mientras se aproxima al paciente. Si el paciente está inconsciente, se hace una evaluación del soporte vital básico. Si el paciente está consciente, se hace una evaluación primaria y posteriormente se hará una evaluación secundaria, o esto no descarta que de pronto el paciente que inicialmente estaba consciente luego tiene una alteración y se tiene que pasar a la evaluación del soporte vital básico. ¿Qué es la evaluación del soporte vital básico?
Hay que tomar aquí en cuenta que si no está seguro de la presencia del pulso, debemos iniciar los ciclos de compresión-ventilación. Las compresiones innecesarias son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario. Retrasar el inicio del RCP o no iniciarlo en un paciente sin pulso reduce las probabilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, esto cambió. Si ustedes revisan guías de más atrás del 2010 no se hablaba de esto, ¿no? Entonces, si tú no estás seguro, simplemente empieza las compresiones. Lo peor que puedes hacer, en lo peor que te vaya, es provocarle una equimosis hasta fracturarle, pero si es que el paciente, si es que lo haces mal, ¿no? Pero si es que el paciente está en una parada cardíaca, pues lo estarás ayudando, y mientras más pronto lo inicies, mayor sobrevida tendrá el paciente. Entonces esto siempre es claro, ¿no? Las respiraciones agónicas no son una forma normal de respiración. Las respiraciones agónicas pueden presentarse en los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco súbito. Cuando un paciente jadea, boquea, generalmente parece que toma aire muy rápido. Puede que la boca esté abierta, la mandíbula, la cabeza o el cuello se muevan con las respiraciones agónicas. Los jadeos pueden parecer forzados o débiles. Puede transcurrir un tiempo entre jadeos porque normalmente siguen un ritmo lento. Los jadeos pueden sonar como un sonido, ronquido o gemido. Recuerden que el jadeo no es una respiración normal y es un signo de paro cardíaco. ¿Por qué les insiste tanto en esto de lo que es jadear, bocar, tener una respiración muy lenta o una respiración que parece agónica? Cuando hubo el último gran cambio de las guías de reanimación, se incluyó esto de lo que es respira normal, jadea o boquea, para que tú inicies una reanimación, porque esto indica que el paciente está entrando en una parada cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la evaluación soporte vital básico es comprobar si la persona responde, ¿no? ¿Cuál es la técnica de evaluación y acción? Golpearle ligeramente y preguntar en voz alta: ¿estás bien? ¿Cuál toca? 12 toca. Vamos al siguiente grupo. Bueno, esto de la evaluación soporte vital básico ustedes ya deben conocer. Asumo que hicieron algún curso de soporte vital básico. Entonces es sencillo. El soporte vital básico está dentro del soporte vital avanzado, ¿no? Siguiente acción es pedir ayuda en voz alta, activar el sistema de respuestas de emergencia y traer un desfibrilador. ¿Cuál es la acción que vamos a hacer? Es pedir la ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca, activar el sistema de respuesta de emergencias, conseguir un DEA si hay alguno disponible, o pedir a alguien que active el sistema y obtenga el DEA. Entonces, en la actualidad, si estás solo, obviamente en la calle, la forma en que lo harás es a través de solicitarle a alguien, y si no, pues llamas al 911 y tú estás con eso iniciando ya la cadena de supervivencia, ¿no? Aquí es importante, recuerden en el soporte vital básico lo que nos enseñaban, ¿no? Pide a alguien que activa el sistema y obtenga el DEA, pero tú tienes que tienes que enfatizarlo, no tienes que preguntar, no tienes que decir ¿a alguien me puede ayudar? No, simplemente está por ahí alguien al lado, tú, el de gorra roja, llama al 911 y pides y solicita que traigan un DEA. Entonces tú das una orden específica para que alguien lo haga, y una mayor probabilidad de que la gente lo haga bien y te ayude si tú lo haces de esa forma. Lo siguiente es comprobar la respiración y el pulso, ¿no? Confirme si hay respiración y si es normal, es decir, si no respira o solo jadea o boquea, observando o examinando el pecho para detectar movimiento. No debes demorarte entre más de 5 y 10 segundos. Si es posible, la comprobación del pulso la realiza al mismo tiempo que compruebas la respiración para reducir el retraso de la detección del paro cardíaco. Entonces acuérdense aquí como se indicaba, ¿no? Mirar, escuchar y sentir. Compruebas el pulso durante 5 a 10 segundos. Si no hay pulso a los 10 segundos, inicias la RCP empezando con compresiones torácicas.
Si hay pulso, inicias la ventilación de rescate con una respiración cada 5 a 6 segundos, con pruebas del pulso aproximadamente cada 2 minutos. Entonces aquí ya van las cositas que debemos ir recordando, ¿no? Entonces acuérdense, comprobamos el pulso. A ver, lo primero que vendría acá en el segundo cero es identificar al paciente, ¿no? Identificar, ver si es que todo es seguro y solicitar que alguien o tú mismo solicitar la activación del servicio de emergencias médicas 911, solicitar el DEA, o si es que está en un hospital, llamar a tu equipo de trabajo, activar el código que sea o solicitar el coche de paro, que con eso ya todos saben qué es lo que tiene que hacerse. En los primeros 5 a 10 segundos tú vas a comprobar el pulso y comprobar la respiración. Si es que en los primeros 10 segundos no hay pulso, hay que empezar la reanimación empezando con compresiones torácicas de calidad. Si hay pulso, vas a iniciar la ventilación de rescate con una respiración cada 5 a 6 segundos, ¿sí? Siempre evitando el exceso de ventilaciones, ¿no? Por eso se utiliza una cada 5 a 6 segundos, con pruebas del pulso aproximadamente cada 2 minutos. La desfibrilación. Si no detectas pulso, compruebe si el ritmo es susceptible de descarga con un DEA o desfibrilador. Tan pronto como se disponga uno, administre descarga según lo indicado, y cada descarga debe ir acompañada de inmediato por un ciclo de RCP, empezando con compresiones. Entonces, los DEA nuevos no solo son cuestiones de pegarles, le presionas el botón de analizar y el DEA mismo te va a decir si es que es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, el mismo DEA te dice que debes aplicar y cuándo debes aplicar y qué es lo que debes hacer para aplicar la descarga. Si no, simplemente no lo haces, ¿no? Aquí, ¿qué es importante de los conceptos críticos que hay que tener en cuenta? Es reducir al mínimo las interrupciones, ¿no? Entonces, entre cada compresión torácica y otra, no debe transcurrir más de 10 segundos, salvo en circunstancias extremas, por ejemplo, si hay que trasladar al paciente a otro lugar seguro. Cuando las compresiones torácicas se detienen, el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón se detiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar aquí? Análisis prolongados del ritmo, comprobaciones de pulso frecuentes o inapropiadas, tardar demasiado en administrar las ventilaciones al paciente y mover innecesariamente al paciente. Entonces por eso este equipo, tienes 10 segundos, paraste, mientras tú estás probando el pulso, viendo cómo va la respiración, hay otra persona que te está analizando el ritmo, ¿no? Bien, entonces lo que se había demostrado en muchos estudios es que cuando tú inicias las compresiones son de poca calidad. Entonces podemos ver ahí en el ejemplo, ¿no? Cuando están en rojo son compresiones de calidad, cuando están en azul, en este color frío, son compresiones de mala calidad. Entonces, mientras tú más pares, más compresiones de mala calidad vas a tener. Entonces, mientras más interrupciones es igual a menos compresión de calidad. Entonces aquí recuerden, no deben pasar más de 10 segundos entre las compresiones, ¿sí? Y tienes que ventilar cada 5 a 6 segundos. Bueno, voy a solicitar que les envíen unos videos en los que más adelante se va a poder ir revisando esto. La idea era irles mostrando los videos, ir comentándolos, pero por cuestiones de conectividad y eso, sé que algunos de ustedes no los podrán revisar, no los podrán visualizar adecuadamente, ¿no? Entonces les van a subir al aula virtual. Lastimosamente eso hace que esto sea un poquito más aburrido. Lo óptimo sería que todo esto sea presencial, con imágenes, haciendo pausas para ir haciendo los ejercicios, pero esto tomaría un curso bastante largo para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los otros conceptos críticos? ¿Cómo se define una compresión de calidad? Comprimir el tórax 5 centímetros como mínimo, comprimir el tórax en una frecuencia entre 100 y 120 por minuto, permitir una elevación torácica completa después de cada compresión. Obsérvese
que igual en los últimos años todo esto de lo que es la frecuencia de compresión ha cambiado, ¿no? La recomendación antes decía al menos en una frecuencia de 100, ahora se dice entre 100 a 120 por minuto. La profundidad de la compresión torácica casi siempre son demasiado superficiales más que demasiado profundas. Sin embargo, investigaciones demuestran que una compresión superior a 6 centímetros podría no ser la más indicada para asegurar la supervivencia al paro cardíaco y podría ocasionar lesiones. Entonces siempre es bueno fijarse en que no vaya más allá de 5 o 6 centímetros, exagerando, ¿no? 5 centímetros es el estándar de la compresión. Estamos hablando recuerden todo esto de ACLS, el curso que estamos haciendo solo es en el adulto, ¿no? ¿Cuáles son cómo deberíamos actuar si nos encontramos solos? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Inicialmente activamos el DEA, solicitamos ayuda si es que hay alguien o llamamos al servicio de emergencia para conseguir lo más pronto un DEA y poder movilizar al paciente, ¿no? Si es que nosotros estamos solos y no hay pulso, sospechamos de una parada cardíaca, inicialmente debemos de empezar con las compresiones hasta que llegue el equipo, ¿no? Si se sospecha que la hipoxia ha sido la causante del paro cardíaco, por ejemplo un paciente con ahogamiento, se podrá administrar 2 minutos de RCP antes de activar el sistema de respuesta a emergencias, ¿sí? Más que nada hay que tomar en cuenta en las víctimas de ahogamiento es donde es mucho más importante la ventilación, y eso se ha visto que tiene un impacto positivo sobre la supervivencia del paciente a largo plazo. Es por eso que se tiene esta indicación, ¿sí? Entonces recordemos nuevamente, si es que el paciente está inconsciente, vamos a pasar a la evaluación del soporte vital básico y posteriormente pasaremos a la evaluación primaria y posterior a la evaluación primaria. Entonces todo lo que nosotros revisamos aquí fue la evaluación soporte vital básico, ¿no? Es decir, todo lo que es activar el SEM, compresiones, manejo básico de ventilación inicial, que es lo más importante, ¿no? Luego nos vamos a la evaluación primaria. Si tenemos un paciente inconsciente con paro, sea cardíaco respiratorio, se debe realizar la evaluación primaria después de la evaluación del soporte vital básico. En el caso de pacientes conscientes que puedan requerir técnicas de manejo y valoración más avanzadas, se puede realizar primero la evaluación primaria, es decir, hacerle una evaluación antes que el soporte vital. Un paciente que está estable podría tener una parada cardíaca y podríamos tener que cambiar al soporte vital básico, ¿no? En la evaluación vamos a seguir evaluando al paciente, actuando de forma apropiada hasta que se pase al siguiente nivel de atención. Nosotros podemos seguir haciendo toda la evaluación mientras estamos haciendo alguna otra intervención. Hay que recordar evaluar y después actuar de la forma apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la evaluación primaria? Evaluamos vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición. Vamos al grupo 14 de slides. Ya estamos cerca de acabar lo que tenemos programado para el día de hoy, ¿no? Bien, en la vía aérea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay varias preguntas que nos vamos a ir nosotros haciendo, ¿no? Si está la vía permeable, si está indicado el uso de algún dispositivo avanzado para la vía aérea, se ha confirmado la colocación correcta del dispositivo o si se ha fijado el tubo y se comprueba con frecuencia su colocación. Entonces esto, como ven, es un orden progresivo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones? Mantener permeable la vía aérea en pacientes inconscientes. Para ello utilizaremos la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón y el uso de una cánula orofaringea o nasofaringea. Por lo general en nuestros hospitales nosotros no tenemos nasofaringeas, lo que hacemos es utilización del orofaringea, que es en lo que se hará énfasis, ¿no? Y en el caso de recurrir
al manejo de un dispositivo avanzado, lo que nosotros aquí usualmente tenemos es el tubo endotraqueal, y es también en lo que haremos énfasis. Lastimosamente, mascarilla laringea, que es un buen dispositivo, no lo tenemos por lo general aquí. ¿Ya? Siempre hay que tomar en cuenta los beneficios de la colocación de un dispositivo avanzado, porque mientras nosotros colocamos el dispositivo vamos a tener que interrumpir las compresiones torácicas, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta todo esto, que si el paciente lo necesita o no lo necesita. Además, vamos a tener que confirmar si existe una sincronización correcta entre la RCP y la ventilación, confirmar que la colocación de los dispositivos avanzados para la vía sea correcta mediante el examen físico o la capnografía, si es que está presente, ¿no? El capnógrafo siempre conectado al tubo endotraqueal. Fijar correctamente el dispositivo para evitar que se mueva o peor aún que se retire. Supervisar la colocación del dispositivo para la vía aérea con la capnografía, que es lo que ya habíamos indicado. ¿Ya? Eso fue vía aérea. Ahora pasando a respiración. Las preguntas más importantes ¿son adecuadas la ventilación y la oxigenación? ¿Se están controlando la saturación de oximoglobina y la capnografía en mi paciente? En las acciones vamos a administrar el oxígeno adicional cuando resulte indicado. En pacientes con paro cardíaco se puede administrar el oxígeno al 100%, y para otros pacientes se va a titular a una saturación mayor o igual al 94%. Recuerden, no todos los pacientes necesitan oxígeno al 100%. Está indicado para pacientes con paro cardíaco, como ya habíamos conversado previamente. Vamos a supervisar que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas mediante criterios clínicos, es decir, la evaluación torácica, la presencia de cianosis, la capnografía cuantitativa y la saturación de oxígeno. Y vamos a evitar una ventilación excesiva. Recuerden, una ventilación cada 5 o 6 segundos. En la circulación veremos si es que son eficaces las compresiones torácicas, cuál es el ritmo cardíaco, si está indicada la desfibrilación o cardioversión, si ha establecido un acceso intravenoso o intraóseo. Vamos a empezar con lo que es la monitorización. Vamos a ver aquí la capnografía. Vamos a conectar el monitor desfibrilador para detectar arritmias o ritmos de paro cardíaco. Vamos a administrar desfibrilación o cardioversión, preparar un acceso intravenoso o intraóseo, administrar los fármacos apropiados para tratar la presión arterial y el ritmo. Y por ejemplo, aquí regresando a las preguntas, aquí ver si es que hay retorno a la circulación espontánea presente, si presenta el paciente un pulso inestable, si es necesario administrar medicamentos para el ritmo o la presión arterial, o si necesita el paciente un volumen de líquidos. Esto se va a correlacionar con las siguientes acciones, que son administrar líquidos por vía intravenosa si es necesario, comprobar el nivel de glucosa y la temperatura, y comprobar si hay problemas de perfusión. Las vías intraóseas en algunos hospitales ya se están utilizando más comúnmente y se disponen en nuestro país, no se disponen en todos, ¿no? Y finalmente lo que es la evaluación de la discapacidad y la exposición. En la discapacidad vamos a comprobar la función neurológica, evaluar rápidamente la capacidad de respuesta, los niveles de conciencia y la dilatación de las pupilas. Vamos a utilizar el acrónico ABDI, que es alerta, respuesta a voz, respuesta al dolor o si está inconsciente. En exposición vamos a quitar la ropa de la víctima para realizar un examen físico, buscar signos obvios de traumatismos, hemorragias, quemaduras, marcas inusuales o pulseras de avisos médicos, ¿no? Bueno, usualmente aquí no se hace. Si hay una imagen anecdótica, por ejemplo, está publicado en un artículo del New England Journal of Medicine, un paciente que tenía tatuado en el pecho, no reanimar, ¿sí? Así como retirar sustancias tóxicas, de pronto hay algún líquido, algo que ha llevado a una intoxicación, todo lo que sea posible, ¿no? La evaluación secundaria. Entonces, vimos todo lo que es la evaluación del soporte vital básico, que era prácticamente cuando activabas el SEM, iniciabas compresiones e iniciabas la ventilación inicial hasta que llegue el equipo avanzado, ¿no? Y la evaluación primaria, que lo hacías en el paciente inconsciente, que es todo lo que habíamos
terminado de observar, de lo que es la vía aérea, la respiración, la circulación, la exposición y también la evaluación neurológica, ¿no? En cambio, la evaluación secundaria se realiza el diagnóstico diferencial, que incluye la obtención de una historia clínica detallada y la búsqueda y el tratamiento de las causas subyacentes. Aquí están las famosas H's y las T. Se recomienda reunir una historia detallada del paciente, hacer preguntas concretas relacionadas con el estado que muestra el paciente y considerar el uso de la regla mnemotécnica SAMPLE, ¿sí? Que es muestra. ¿Qué será? Signos, síntomas, alergias, medicamentos, incluida la última dosis, la historia clínica previa, sobre todo lo que guarde relación con la enfermedad actual, la última comida consumida y los eventos que se hayan producido, ¿no? Hay que buscar y tratar las H's y las T's para asegurarnos de que no pasamos por alto ninguna de las causas de la parada cardíaco, ¿sí? Y también nos sirve para diagnósticos de intervención. ¿Cuáles son las causas más comunes de paro cardíaco? Las H's y las T's. La H de hipovolemia. ¿Para qué te sirve? Sabes que hubo hipovolemia, está deshidratado, paciente que hizo muchas diarreas, entonces tienes que administrar volumen. Si es un paciente que está haciendo una hipoxia por una neumonía, tendrás que utilizar oxígeno, manejar la vía aérea. H de hidrogenión en acidosis, pacientes con insuficiencia renal o algún trastorno ácido-base, hiperpotasemia, hipotermia. En las T's, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o coronaria. Entonces cada una de estas te da un diagnóstico y te da una forma de actuar. El diagnóstico de tratamiento de las causas subyacentes, como habíamos visto, se basa en la identificación de las H's y las T's, ¿no? Bueno, para buscar la causa subyacente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es considerar las causas frecuentes de actividad eléctrica sin pulso, recordando las H's y las T's, analizar el electrocardiograma en búsqueda de indicios de la causa subyacente, identificar la hipovolemia e identificar sobredosis o intoxicación por fármacos. Y bueno, la siguiente parte, bueno, ya estamos creo que en las 2 horas, ¿no? Casi. Y la siguiente parte ya empezamos con el primer caso clínico. Usualmente este sistema de la CLS lo que utiliza son casos clínicos para irnos enseñando. Entonces el primer caso es el caso de neurología, pero creo que ya estamos bastante avanzados. De pronto va a ser muy cansado para ustedes y tendremos que empezar el día de mañana porque es mucha información. Yo les solicitaré que les carguen los videos. En los videos lo que ustedes van a ver es inicialmente el manejo de la vía aérea. Y aquí me faltan unos slides, creo que nos hemos saltado, no tenemos que revisar en la parte final de la vía aérea ahora que me doy cuenta. Sí, vamos a revisar esto de lo que es un poquito de la vía aérea. Revisen los videos que se les va a enviar. En los videos lo que está es la evaluación primaria, la evaluación inicial y lo que es vía aérea. Pediré también que les carguen lo que es el documento de manejo de la CLS y algunos algoritmos que necesitaré que lean para el día de mañana. Si es que hay alguna pregunta, podrían dejarla por escrito por el tiempo para mañana poder contestarles esas preguntas o hacer un énfasis en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, creo que con eso vamos finalizando el día de hoy y mañana a la misma hora procuraremos iniciar puntuales. Hoy hubo un problema técnico de lo que son las diapositivas y que eran una gran cantidad. Mañana nos vemos, espero que puedan revisar eso el día de mañana para que sea mucho más fácil el avanzar. Gracias.